Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Salud y amor para todos. Esto es Media Verdad al Revés y empieza con esta maravilla que es el concierto redondo, música sinfónica y los temas del indio. Como no podía ser menos, este programa tan maravilloso que empieza de semejante manera está operado por mi amigo, el señor Nico Urquiza, hombre de Prosapia, descendiente de don Justo José, que entra gratis y con honores al Palacio de San José. ¿Es verdad lo que digo, Nico? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo le va? Es que no le dé vergüenza. Dígalo, dígalo. Tranquilo. ¿Cómo anda? Bien, bien, feliz. Ahí está. Bien, bien. Estamos preparándonos para la presentación del libro el 13 de diciembre y ahí lo quiero tener porque quiero tener a todos mis afectos cerca y a usted y a su compañera Mary, la quiero de verdad mucho. Así que vamos nomás. Esto es Media Verdad al Revés. Vamos un poquito con la cortina de nuevo, dale. Muy rápido y se le voló un patín. Sí, después ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró. Algo de eso vamos a ver hoy, que vamos a ver un autor muy especial. Y este libro, El Antimanual de Filosofía. Así, El Antimanual de Filosofía de Michel Onfray. A eso vamos a dedicar el programa. Pero primero caractericemos un poquito al personaje. ¿Quién es Michel Onfray? Bueno, Michel Onfray es un filósofo nietzscheano, iconoclasta, materialista, hedonista y ateo, de formación salesiana. Cuando tenía 10 años lo dejaron en un colegio salesiano. Él siempre se preguntó por qué esa expatriación no le tocó a su hermano y sí a él. Pero ya veremos de dónde viene toda esta historia. Sigamos caracterizando un poquito al filósofo, muy mediático, muy prolífico, autor de casi 100 obras, muy popular y denigrado por la nobleza filosófica. Por eso nos interesa a nosotros, totalmente fuera del canon. Nació en 1959 en Argentam, ¿sí? Una reminiscencia de Argentina esto, ¿no? ¿Pero qué es Argentam? Es un pequeñísimo pueblo francés de la región de Normandía, en el que durante los años de la infancia de Onfray todavía el dueño del castillo era el dueño de los campos, de todos los medios de producción, de las mujeres y de la gente en general que sobrevivía en y por sus propiedades, incluido Onfray, que lo cuenta con detalle en algunos de sus libros, y su familia, claro,
un padre trabajador rural, una madre hija de inmigrante español y ocupada en el servicio de limpieza. En este sentido, este origen humildísimo supone claramente una excepción entre los filósofos franceses. No es el único, claro está, aunque tal vez sea el caso más gráfico, pero convengamos en que son pocos y maltratados los que cargan con esta historia, ¿no? Por caso, otros filósofos franceses de origen humilde son Albert Camus, del que ya hablamos aquí cuando leímos el mito de Sísifo, nacido en Argelia y cuya madre no sabía leer y escribir, pero el reconocimiento de Camus llegó primero como escritor, después como filósofo. Y fundamentalmente, uno que se me viene a la mente ahora es Jean Baudrillard, que es el genial creador del concepto de simulacro. ¿Qué es un simulacro? Bueno, un simulacro es algo de lo que se puede afirmar existencia, pero que aún existiendo, porque de verdad existe, escapa a toda atribución de verdad o falsedad. Una noción impresionante, una noción indispensable para pensar el tiempo que nos toca. Sin embargo, a Baudrillard se le negó una trascendencia acorde a las implicancias de esa noción, y parece claro que la Academia Francesa, al menos en filosofía, tiende a ser un privilegio de los bien nacidos, ¿sí? Hay otros filósofos famosos, muy importantes también, pero cuyos méritos quizás no sean tan grandes como los de estos filósofos de origen humilde y que tienen más notoriedad, más reconocimiento, más resonancia. Bueno, hablamos de Onfray de todas maneras, ¿no? Después de dar clases durante 19 años, desde el 1983 a 2002, fundó con otros profesores la Universidad de Caen, Universidad Popular de Caen, dispuesto a pensar según sus propias reglas. Y publicó mucho, como decíamos, entre ellos algunos libros fundamentales, como este antimanual de filosofía del que vamos a hablar hoy. Lo demás en Google, vamos al libro directamente. El antimanual está dirigido a los estudiantes secundarios y comienza con una cita de la Gaia Ciencia, de Nietzsche, el párrafo 328 de la Gaia Ciencia, que dice: la tarea de la filosofía es perjudicar a la necedad. La tarea de la filosofía es perjudicar a la necedad. Yo tengo esta edición, esta que ya le mostré un par de veces, es hermosa, ¿no? Ilustrada, con papel de ilustración, con dibujos, con fotos, con historietas también. Es adorable, pero tiene un problema, está traducida a un español demasiado hispano. Así que, para perjudicar la necedad del colonialismo cultural, que es una de las mayores necedades imaginables, voy a intentar hacer advenir el gesto filosófico de leerla en traducción simultánea a nuestros modos habituales de habla. Vamos a ver si sale. Como todo eso, algunas veces se logrará, y presumiblemente otras veces, muchas más numerosas, no se logrará. Entonces pido anticipadamente las disculpas del caso para las veces en que no se logre la adecuación y el texto termine sonando un tanto pretencioso. Es la traducción, pero justamente eso, la artificiosa pretenciosidad de los textos, es lo que Onfray, y no solo en esta obra, combate. Pero antes de leer la introducción, le voy a contar más o menos de qué va el libro. Este libro, Antimanual de Filosofía, está dividido en 3 partes. Parte 1, estructurado por preguntas, porque la tarea de la filosofía es preguntar para arriesgar después una respuesta, no preguntar y acumular incógnitas sin indicio de resolución. Ese es su posicionamiento, ¿no? Parte 1, la pregunta es ¿qué es el hombre? La parte 2 es ¿cómo vivir juntos? Y la parte 3 es ¿qué podemos saber? Esas 3 preguntas, esas 3 partes, a la vez se dividen en 3 títulos cada una. La parte 1, ¿qué es el hombre? El primer título es la naturaleza, el segundo es el arte, el tercero es la técnica. La parte 2, ¿cómo vivir juntos? El primero es la libertad, el segundo el derecho, el tercero la historia. Y la parte 3, ¿qué podemos saber? El primero es la conciencia, el segundo la razón y el tercero la verdad. A la vez, después, cada uno de estos títulos de cada una de estas partes se divide también en 3 incógnitas. Por ejemplo,
El de la naturaleza, leo nomás, ¿no? Dice, ¿queda todavía en ustedes mucho de chimpancé? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿comieron ya carne humana? Tercera pregunta, ¿por qué no se masturban en el patio del colegio? Bueno, estas son las preguntas de este tipo que plantea Onfray, y ya veremos cómo las argumenta. Y la estructura del libro es así, en cada pregunta hay una introducción en donde él fundamenta una respuesta o un intento de respuesta a partir de sus lecturas, y después hay textos de filósofos, algunos muy conocidos, muy famosos, otros no, no tanto, pero que tienen que ver con la cuestión en que se está tratando. Por ejemplo, la parte que habla del arte, las preguntas son, ¿siempre hace falta un decodificador para comprender una obra de arte? ¿Qué hace la Gioconda en el comedor de tu abuelo? ¿Y en qué momento un mingitorio puede convertirse en una obra de arte? Y así, todas esas preguntas. Pero lo que vamos a intentar hacer acá es leer primero la introducción, en donde él plantea su idea de la filosofía, y después vamos a la primera pregunta que se plantea, que es en la introducción nomás, si hay que empezar un curso de filosofía prendiéndole fuego al profesor. ¿Hay que prenderle fuego a tu profesor de filosofía o no? Esa es la primera pregunta que se plantea Onfray. Y poneme un separador que ya la empiezo a desarrollar. Dale. Entonces, Michel Onfray se pregunta, ¿hay que empezar el curso prendiéndole fuego al profesor de filosofía? Y responde, no enseguida al menos, esperen un poco. Al menos denle tiempo de mostrar sus aptitudes antes de mandarlo a la hoguera. Lo sé que se los previno contra esta materia, que le dijeron que no sirve para nada, que no se entiende lo que cuenta él o la que enseña, que acumula preguntas sin dar nunca respuestas, que muy a menudo se reduce el curso a la copia interminable de un dictado y a los consecuentes dolores de muñeca también interminables por esa transcripción continua y sin sentido. Tengo que decirles algo, dice Onfray, no se equivocan del todo. Muchas veces es así, pero tampoco aciertan del todo. Agrego yo acá, nadie tiene razón completamente sobre casi nada, y mucho menos en este mundo de simulacros. Y retomo el texto, porque, dice Onfray, hay otras veces que eso no es cierto. Vamos por la parte en la que tienen razón. La filosofía puede fastidiar a la gente. En primer lugar, cuando hace uso, pero sobre todo abuso, de términos complicados. Ataraxia, fenomenología, númenos, eidética. Bueno, la ataraxia era esta cuestión de los estoicos de llegar a un estado de tranquilidad espiritual, de plenitud, de plena tranquilidad espiritual, en donde no haya necesidades insatisfechas, y eso era el máximo grado de placer. La fenomenología es el estudio del fenómeno, que el fenómeno es cómo se nos presentan las cosas, cómo nosotros la vemos, no cómo son en sí, porque nosotros la vemos según nuestra percepción. Los números son la cosa en sí, que no llegamos a ver, pero tiene que existir para que nosotros podamos ver los fenómenos. Y la eidética tiene que ver con esta idea de la búsqueda de la filosofía como búsqueda de la felicidad. Pero bueno, son términos complicados, es cierto, ataraxia, fenomenología, númenos, eidética, y otros términos hay todavía peores, imposible de pronunciar, de memorizar o de utilizar. Ese es un problema. Después, cuando se entusiasma por cuestiones que carecen de interés o que resultan ridículas. Pregunta, por ejemplo, el profesor, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esta es una cuestión que planteó Leibniz, que fue un filósofo que vivió entre 1646 y 1716, y que reactivó Heidegger, gran filósofo, el último de los grandes filósofos continentales al menos, que vivió entre 1889 y 1976. ¿Sabe usted que hay un River Boca, un Central Newell, un Colón Unión? Bueno, Colón hoy, pobre, pero entre Heidegger y Wittgenstein, ¿no? Nosotros vamos por el lado de Heidegger y Onfray también. Todos los nietzscheanos van por ahí. De cualquier manera, tanto Leibniz como Heidegger son dos pensadores alemanes fundamentales.
O también la filosofía se pone fastidiosa cuando añade, al inconveniente de las palabras imposibles el de las preguntas extravagantes. Por ejemplo, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Bueno, juicios hay de dos tipos, hay sintéticos y analíticos, y se supone que los sintéticos son los que resultan de la experiencia, entonces no podrían ser posibles a priori, pero bueno, de alguna forma lo son, y para averiguarlo habría que leer a Kant, que fue un filósofo que nació en 1724 y murió en 1804, también alemán, en su libro más importante, Crítica de la razón pura, que es de 1781. Fíjese, Kant nació en 1724 y su obra más importante es de 1781. Con lo cual, Nico, nosotros estamos todavía a tiempo de hacer una obra importante. Todavía podemos, si vamos por el camino kantiano. Por último, dice Onfray, la materia puede hartarlos si persiste en privilegiar las preguntas sin preocuparse jamás por aportar siquiera un atisbo de respuesta. Hay en filosofía algunos y algunas que consideran a las preguntas más importantes que las respuestas. Son los que quieren permanecer tranquilos en su rincón y pasar la vida evitando descubrir lo que les permitiría dar vuelta a la página y por fin ocuparse de otras cosas. ¿Viste? Se vienen ocupando hace mucho tiempo de lo mismo y ya no quieren ocuparse de otras cosas. Están esperando la jubilación. Si les toca a un profesor que destaca en uno de estos defectos, o en dos, o en los tres, el abuso de términos innecesariamente complicados, la predilección por cuestiones extravagantes, el regocijarse en sumar preguntas desdeñando todo intento de respuesta, tiene razón, no hay arreglo, traigan los fósforos, listo, vamos nomás, prendan la hoguera. Pero también, dice Onfray, puede pasar que eso no suceda y que no tengan razón para quemar al pobre hombre o a la pobre mujer que se para delante suyo en las clases. ¿Sí? Pues 7 de la mañana, 8 de la mañana, por ejemplo, primera, segunda hora de la escuela secundaria, pues este es un libro dedicado a estudiantes de escuela secundaria, ¿no? Se te para un tipo y te dice, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Y bueno, ya ahí no prestas más atención. Pero puede pasar que eso no suceda y que no tengan razón para quemar al pobre hombre o a la pobre mujer que se para delante suyo en las clases, dice, porque la filosofía también puede practicarse con auténtico placer. Y ahí está la gracia. Hay que buscar el goce en esta cuestión, ¿no? Ante todo, precisemos que el vocabulario técnico o especializado en algunas instancias puede ser necesario. Se le acepta sin problemas al mecánico o al médico, por ejemplo. El mecánico te dice un árbol de leva. Uno me dijo a mí una vez, y lo que pasa es que yo nací con un árbol de leva en la cabeza, yo no tenía ni la menor idea de lo que era un árbol de leva. El médico te habla, por ejemplo, de cistitis, ponele, ¿no? Y nadie se queja por eso. E incluso en ocasiones, el empleo de ese vocabulario especializado puede resultar indispensable. En filosofía, sin embargo, casi siempre es mejor evitarlo e inclinarse por el vocabulario corriente. Pero si eso no es posible, porque la cuestión un tanto fina necesita instrumentos apropiados, podemos recurrir al vocabulario técnico. Eso sí, muchachos, sin exagerar, muchachas. El vocabulario técnico se aprende, no se nace con él. Tampoco nacieron ustedes con la lengua que hablan, tuvieron que aprenderla. Así que hay que aceptar el principio de que podemos ampliar nuestro vocabulario aprendiendo algunas palabras de filosofía que resultan adecuadas para reflexionar más eficazmente. Cuanto más rico sea nuestro vocabulario, más profundo será nuestro pensamiento. Esto es un tema clave, ¿no? Digo, hoy que se está empobreciendo tanto el lenguaje y todo intento de hablar de una manera un poquito más articulada, más pensada, se toma como presunción, se toma como alarde. Y hay una relación estrecha, está claro, esto lo suscribo también, entre el vocabulario y el pensamiento. Después hay una discusión enorme entre algunos que dicen que el pensamiento genera el vocabulario y otros que el vocabulario genera el pensamiento, pero nadie discute que la relación es estrecha y existe. Cuanto menos amplio sea nuestro vocabulario, en peores condiciones estaremos para desprendernos de algunos clichés y peor aún de algunos dogmas, que son las afirmaciones que aceptamos sin crítica, y la tarea de la filosofía, del pensar filosófico, es esa, la crítica, el pensamiento crítico. En cuanto a las cuestiones extravagantes del tipo ¿por qué hay algo y no más bien nada? Puede que tenga razón.
Algunas solo provienen de personas que se especializan excesivamente en esta disciplina y hay que dejársela a los estudiosos. Pero ¿quiénes son esos estudiosos? No vienen de un paracaídas, no son marcianos. ¿Por qué no podrían abordarlas también ustedes, o alguno, o algunas de ustedes, cuando tengan algunos años de estudios de filosofía sobre las espaldas? Sea como fuere. Lo cierto es que la filosofía no se reduce únicamente a la práctica de debates especializados. Comiencen por intentar resolver las cuestiones que se le plantean en la vida cotidiana. Acordate las preguntas que plantea el antimanual, ¿no? ¿Por qué no te masturbás en el patio de la escuela? ¿Por qué no quemás al profesor? Etcétera, ¿no? La filosofía está para responder a las cuestiones que se te plantean en la vida cotidiana. Y un curso de filosofía debe y puede contribuir a que eso sea posible. Por último, efectivamente, puede que sientan en algún momento del cursado que se derrumban bajo el peso de las preguntas filosóficas, que por ahí son densas, y que comparadas las respuestas parecen menos evidentes, menos felices, menos claras. Tienen suficiente motivo. A lo largo del curso se da un periodo en el que muchas ideas comunes que provienen de sus padres, de su entorno, de su época, se desmoronan y dan paso a un desierto angustioso. Pero no por eso hay que dejar de recorrer el camino filosófico. Al contrario, solo si persisten podrán superar este estado de inquietud hasta comenzar a experimentar un auténtico placer en resolver problemas filosóficos personales y después generales. Acá hago un excursus, porque esto lo suscribo y quiero explicarlo con mis propias palabras también. El excursus es una de esas palabras difíciles pero necesarias, en este caso para indicar un desvío en la argumentación, una digresión del razonamiento que permite graficar mejor lo que estamos diciendo. Digo, esto es como salir a correr, hacer ejercicio, entrenar. Salís la primera vez y a muy poca distancia se te produce un ahogo en el que sentís que no tenés nada que hacer ahí y que lo mejor es volverte por donde viniste. ¿Por qué estoy haciendo esto? Hace un calor de la madre, estoy corriendo acá, estoy largando los pulmones. ¿Pero qué pasa? Cuando te dijeron tenés que hacer ejercicio, no puedes ser tan sedentario, tenés que salir a correr, fuiste y te compraste una zapatilla en 12 cuotas con recargo. Y no vas a estar todo el año con la culpa de dejarlas en la caja. Así que, ¿qué haces? Seguís después del ahogo. Y la segunda vez en la que salís, aunque te duele todo, el ahogo se te va a presentar más adelante. Y así. Por eso, la progresión del entrenamiento es avanzar en tiempos o distancias, consolidar lo adquirido y solo después avanzar de nuevo. Si la primera vez te hubieras rendido al ahogo, cuando salieras de nuevo, porque al fin y al cabo las zapatillas las estás pagando y tenés que darle uso, se te iba a presentar nuevamente exactamente a la misma distancia. No habrías avanzado nada. El indio lo dice así: el que abandona no tiene premio. Fin del excurso, sigamos. En realidad, dice Onfray, y acá retomamos su palabra, las relaciones con la filosofía dependen de quién la enseña. De eso no se salva nadie y todo es posible. Tanto lo peor como lo mejor. Porque pueden sufrir a él o a la docente que los haga odiar definitivamente la materia, pero también pueden encontrar a una persona que haga que les gusten sus mayores figuras y sus textos esenciales para siempre. Con esos y esas que son del primer tipo, hagan lo que quieran. A los que ingresan en el segundo, por favor, trátenlos con indulgencia. Pero antes de hacerse una idea, esperen a poder juzgar con criterio. Lo peor, sin ninguna duda, es el funcionario de la filosofía. Es ese profesor obsesionado por el programa oficial. En el bachillerato tecnológico, que serían nuestras escuelas secundarias con orientación en humanidades, porque de las otras, los iluminados pedagogos que nos gobiernan han quitado la materia del plan de estudios. Ese programa está constituido por 9 nociones: la naturaleza, el arte, la libertad, el derecho, la técnica, la razón, la conciencia, la historia, la verdad, que son las 9 nociones que estructuran las 3 partes en que se divide el antimanual, ¿no? E incluye en su tratamiento una treintena de obras que van desde Platón, un filósofo que vivió entre los años 428 y 347 a.C., el más antiguo, hasta Heidegger, que como dijimos vivió entre 1889 y 1976 y es el que más recientemente ha fallecido. Porque para las autoridades académicas, un buen filósofo es un filósofo muerto. Ahora se lo explico. Esta catástrofe escolar,
dice Onfray, no se aparta en lo más mínimo de un viejo manual siniestro redactado hace años y de ningún modo avanza por fuera de los senderos trillados de la historia de la filosofía. Una cosa es el pensar filosófico y otra es recorrer la historia, ¿no? Ustedes están ahí, le dice a los estudiantes, como rehenes. Y se les enseñan los fragmentos escogidos, obligatorios y tradicionales. Tengan hambre o no, tengan sueño o no, se los atiborra de inútiles apuntes para el día del examen, cuando no se les pide que aprendan de memoria y regurgiten un saber retenido como se memorizarían las páginas de una guía telefónica para ese exclusivo momento y que después inmediatamente se olvida. Pero nosotros vamos a ir desde el principio. La mejor enseñanza es la socrática. ¿Y qué es eso? Sócrates, que vivió entre el 470 y el 399 a.C., era un filósofo griego que quizás escuchaste nombrar, que enseñaba en las calles de Atenas, en Grecia, hace ya casi 25 siglos. Su palabra se dirigía a los que se acercaban a él, en la plaza pública, en el ágora, en la calle, en el mercado. Él los inquietaba, haciéndoles comprender con genuina ironía y un verdadero dominio de la palabra, o sea, del lenguaje, que sus certidumbres, que sus certezas, no soportaban por mucho tiempo el examen y la crítica. Tras haber frecuentado a Sócrates y discutido con él, los individuos volvían metamorfoseados. La filosofía les abría inmensas posibilidades y les cambiaba el curso de la existencia. Un buen profesor, y yo tuve el mío, que se llamaba Cardela, de apellido, de filosofía del derecho, un buen profesor te cambia la perspectiva sobre el mundo. Así entonces, el maestro socrático pone su saber, su ironía, su dominio de la palabra, su cultura, su gusto teatral y su talento al servicio de la puesta en escena del pensamiento. Leo de nuevo esto porque me parece interesante. El maestro socrático pone su saber, su ironía, su dominio de la palabra, su cultura, su gusto teatral y su talento al servicio de la puesta en escena del pensamiento. ¿Por qué es una puesta en escena? Al servicio de ustedes, los alumnos, de sus inquietudes, de sus interrogantes, y todo eso con el fin de que sus existencias puedan utilizar esta asignatura para pensar mejor, para ser más críticos, para estar mejor preparados, para comprender el mundo y eventualmente actuar sobre él. A los ojos de este maestro socrático, el curso supone una ocasión, digamos, algunas horas a la semana durante 33 semanas, o sea, varias decenas de horas en un año, salvo ausencias por enfermedad, por heladas en la ruta en los lugares fríos, por demasiado calor en los lugares muy cálidos, por sábanas que se nos pegan, que a veces nos pasa, y dice en la traducción española, por pellas o novillos. ¿Qué es las pellas o los novillos? Te digo, te lo explico. Hacer novillos es una expresión para nuestra chupina, acá en Rosario, o rabona, como se dice en Buenos Aires, porque parece que en el entorno rural en el que la expresión surge, los chicos que faltaban por decisión propia a las escuelas, viste que al principio qué lindo, faltar y después ya no sabes qué hacer con toda la hora que tendrías que estar en la escuela y no estás, pasaban las horas escolares haciendo pelotitas de barro y apuntándole a los pobres novillitos como si fueran sus profesores. Vamos a tirarle a este que es el profesor Pérez, este que es el profesor Osvaldo, le tiran. Y le pegaban y se reían, cosa de chicos, ¿no? Pero sigamos, pobres novillos. Decíamos que para el profesor o la profesora socrática la clase supone una ocasión, en fin, de someter la realidad y el mundo a una crítica constructiva. Para este tipo de profesores no están, por un lado, los temas nobles propiamente filosóficos, como serían el origen del tiempo, la naturaleza de la materia, la realidad de las ideas, la función de la razón, la formación de los razonamientos, etcétera, temas típicos de un curso de filosofía, no tienen más jerarquía que otros temas que no estarían en ese canon. Por ejemplo, el gusto por el alcohol, fumarse un porrito, masturbarse, recurrir a la violencia, plantársele a la policía, rechazar el reglamento del colegio, mentir a los que queremos, y otros temas que se abordan en este antimanual de Onfray a través de una serie de textos filosóficos que los trataron, a veces lateralmente, a veces de manera directa. Asume este profesor o profesora socrática, y de eso se trata el antimanual, el tratamiento de todos los temas posibles, como herramientas filosóficas. En este sentido, el curso que aquí propongo, dice Onfray, ofrece una escena en la que se desarrolla, con ayuda de él o de la docente, un perpetuo vaivén entre las existencias de cada uno de nosotros y de los pensamientos filosóficos disponibles.
Por supuesto, les deseo que no sufran durante todo el año a un espécimen del tipo funcionario de la filosofía. ¿Le tocó alguna vez uno de estos a usted, Nico? No. ¿Sí? Bien, está bien, usted es un tipo muy, muy correcto. Me contesta con señas nada más, pero sí, le tocó, a todos nos ha tocado. Considérense afortunados o afortunadas si no se les cruza en el camino. Les cuento una anécdota personal. Yo tenía una profesora de idioma nacional, se llamaba en esa época, lengua era, ¿no? Que se había dado cuenta que cuando había que hacer redacciones, escritos, qué sé yo, yo se lo hacía a algunos compañeros. Entonces, a todos los compañeros a que yo se le hacía el trabajo, los aprobaba. Y a mí me reprobaba como castigo por la solidaridad. Buena gente había en esa época de la dictadura en la Escuela Superior de Comercio. Algunos siguen todavía, ¿no? Bueno, considérese afortunado o afortunada si no se les cruza a esta gente en el camino, y si tienen la suerte de pasar 9 meses, el tiempo de gestación del curso, al menos para los que no suspenden la materia, con un maestro socrático. Sepan, sin embargo, que raramente estas dos figuras aparecen separadas en las aulas. Digo acá, así como nadie tiene la verdad sobre nada, y no hay quien sepa todo ni quien no sepa aunque sea algo, hay muy pocos casos de profesores que son exclusivamente funcionarios de la filosofía, como esta que le cuento, o todo el tiempo socráticos. Porque socráticos, claro está, hubo uno solo. Y para colmos, el Sócrates oficial que conocemos es una figura literaria construida por uno de sus discípulos, Platón, y muy poco sabemos del Sócrates real. Y acá tengo que hacer otra aclaración para completar la anécdota que conté antes. También había otra profesora que no me corregía los exámenes de filosofía y me los hacía leer con el argumento cierto de que no entendía mi horripilante letra, y me los hacía leer ante el curso para que evaluaran los compañeros. Entonces, los compañeros, aunque estuvieran muy mal, ¿qué te van a poner? Te tiran una a favor siempre, ¿no? Bueno, además, las obligaciones escolares de enseñar un método de la disertación y de comentario de texto, la necesidad, lamentable tanto para ustedes como para el docente, de encargarle deberes, corregir ejercicios, poner notas, etcétera, la perspectiva de la calificación y clasificación de los alumnos, de la que hay quienes gozan, ¿no? Pero la mayoría lo ve como una carga, obligan a cada profesor a arreglárselas, rebotando a dos bandas entre la administración escolar y la práctica de la filosofía. De modo que, independientemente de la mala suerte que puedan tener, si sufren a uno o a una profesora del tipo funcionarato, y de la buena fortuna que les toca si encuentran a alguien del tipo socrático, deben disociar al mediador de la disciplina misma. Disociar al mediador de la disciplina misma. Una cosa es la filosofía, otra es la historia de la filosofía. Una cosa es el profesor, otra es la materia. ¿Sí? Es como esa gente que te dice, ¿qué tal? ¿Te gustó? Fue de vacaciones a Pehuajó, ponele, no sé, a cualquier lado. ¿Te gustó? Sí, muy lindo, la pasamos bárbaro. No te estoy preguntando cómo la pasaste. Vos la podés pasar muy mal en un lugar muy feo, o la podés pasar bien en un lugar, la podés pasar muy mal en un lugar muy lindo, la pasás bien en un lugar feo. Son cuestiones distintas, ¿sí? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal es el lugar? Pues yo no sé si la voy a pasar como vos. Yo te pregunto cómo es el lugar. Bueno, esto es lo mismo. Una cosa es la materia, otra es el profesor. Una cosa es la filosofía, otra es la historia de la filosofía. Con independencia de quién la enseña, la filosofía tiene tras de sí casi 30 siglos de pensamientos y pensadores. En la India, en China, un mundo que acá no se enseña, porque sin razón alguna se hace comenzar tradicionalmente la filosofía en Grecia, en el siglo VII a.C., con los presocráticos, que son aquellos que teóricamente enseñaban antes que Sócrates, porque hay algunos que son contemporáneos y aún posteriores, pero se incluye acá Parménides, Heráclito, Demócrito, entre muchos otros, e igualmente en Grecia, en Roma y en Europa. Y aunque un Frey no lo diga, en América y en África, si hacer filosofía es pensar críticamente, hay filosofía allí donde hubo hombres y mujeres que tuvieron que responder preguntas para seguir vivos y en lo posible mejorar un poquito sus vidas, ¿no? En todos lados que hubo grupos humanos hay pensar filosófico. Estos sistemas de pensamiento, estas ideas, estos hombres y mujeres proponen suficientes preguntas y respuestas como para que ustedes saquen provecho de un libro, de un texto, de una página o de una figura cimera en este universo singular. En los programas oficiales se transmiten valores seguros, clásicos. La mayoría de las veces alteran un poco el orden social, pero muy poquito, casi nada. El orden social, moral y espiritual, y en muchas ocasiones, en gran parte de esas ocasiones, no solamente no lo alteran, sino que lo fortalecen.
La filosofía en las instituciones académicas suele ser extremadamente conservadora. Y una muestra de eso es que se siguió manteniendo la carrera durante la dictadura, porque no molestaba a nadie. Y la matrícula desde la dictadura a los años posteriores a la dictadura no creció demasiado tampoco. Pero también existen en cantidad muy considerable filósofos marginales, subversivos, raros, y esos son los que nos gustan, que saben vivir, reír, comer y beber, a los que les gusta el amor, la amistad, la vida en todas sus formas. Hagamos una lista sin pretensiones de números clausos, y acá tenemos otro término distinto. Números clausos, ¿qué quiere decir? Lo que acepta sin pretensiones de números clausos quiere decir aceptando que puede haber, y de hecho que hay muchísimos otros ejemplos con igual o mayor mérito para estar acá. Pero nombramos a Aristipo de Cirene, y los filósofos de su escuela, los cirenaicos. Vayan tomando nota porque son gente que hay que leer. Diógenes de Sinope y los cínicos, Gassendi y los libertinos, Lamettrie, Diderot, Helvesio y los materialistas, Charles Fourier y los utopistas, y Raoul Wanenheim, nacido en 1934, y los situacionistas, etc. Digo, gente que no integra habitualmente los programas. Los cirenaicos, los cínicos, los libertinos, los materialistas, los utopistas y los situacionistas. No tienen ustedes que imaginar, dice Frey, por el mero hecho de que tradicionalmente se les presenten pensadores poco excitantes, o porque el profesor que se los transmite tampoco excita a nadie, ni tiene la intención de hacerlo, que toda la filosofía se reduce a estos siniestros personajes, o a tristes individuos ampliamente dotados a la vez para pensar y para ser torpes en la vida y desfasados de la existencia. La filosofía, lejos de ser una materia de geriátrico, un entretenimiento ocioso para ancianos con tiempo libre y necesidades elementales satisfechas, es un continente lleno de gente, de personas, de ideas, de pensamientos contradictorios diversos, útiles para el éxito de sus existencias a fin de que puedan regocijarse continuamente en sus vidas y construirla día a día. Luego, al profesor, a la profesora que les toque, les corresponde proporcionarles el mapa y la brújula. A ustedes, trazar el camino de esta geografía farragosa, pero apasionante. Así que, buen viaje. Y como cantaba Charlie cuando todavía no iba en avión, y antes de todo problema de falda gozaba de la compañía de ese pibe del curso de al lado al que conocimos como Nito, bienvenidos al tren. Salud y amor, esto es Media Verdad al Revés, es un programa que cuenta con el aval de la Escuela de Filosofía, de nuestra querida Escuela de Filo, de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario, y parte de un doble proyecto cultural que incluye también el programa Pensar no cuesta nada, que va los viernes por esta Radio Vox, que cuenta con el auspicio del Consejo Municipal de esta ciudad. Yo soy Osvaldo Burgos y en los controles está mi amigo, mi querido amigo, Nico Urquiza, y yo estoy re orgulloso porque tengo un amigo de Alcurnia. Hasta acá, me acabo de enterar hace poco el apellido de Nico, les digo, lo conozco hace mucho tiempo, pero no sabía su apellido y cuando conocí la historia me encantó. De todas las preguntas que plantea Frey, tengo algunas, vamos a poder desarrollar algunas. Elegime vos una, Nico, a ver, te digo, por ejemplo, ¿en qué momento un mingitorio puede convertirse en una obra de arte? Esa es una que tengo seleccionada. Otra es, ¿dejarías a tu hijo acceder a las páginas pornográficas de Internet? Y la última que tengo es, ¿por qué tenés que ser racional? Bueno, elegime una de las tres, a ver. ¿El mingitorio te gusta? Bueno, dale, vamos con esto. ¿En qué momento un mingitorio puede convertirse en una obra de arte? No cuando ustedes lo deciden, claro, sino cuando Marcel Duchamp, un artista que vivió entre 1887 y 1968, un pintor originario de la Alta Normandía, lo decidió. En 1917, Duchamp envió de manera anónima un mingitorio, que en inglés se dice fuente, a un jurado artístico norteamericano, del que por otra parte también era miembro. Escogió el objeto entre centenares de mingitorios, todos iguales, en una fábrica de productos sanitarios que los manufacturaban en serie.
Solo una cosa distingue a este mingitorio, que ha llegado a ser célebre en todo el mundo, de otro producto de la misma fábrica, pero utilizado para sus fines habituales. ¿Cuál es la diferencia entre este y los otros? La firma. ¿Qué es una obra de arte? Lo que tiene la firma de un artista. Bien, eso es lo que está queriendo denunciar Duchamp, ¿no? Pero además no firmó con su nombre, sino con un seudónimo, R. Muth, en referencia a un héroe de cómic, que era un pequeño gordo divertido, conocido entonces por la mayoría de los norteamericanos. Los miembros del jurado ignoraban la identidad del autor de este gesto a medio camino entre la broma, sin más trascendencia, y la revolución estética que desencadenaba. Duchamp llamó a este objeto un ready-made, un objeto ya confeccionado, si quisiéramos traducirlo palabra por palabra. Este objeto se distingue de sus semejantes por la intención del artista, que impone su presencia en una sala de exposiciones. O sea, lo que hace que un objeto sea una obra de arte es la firma y la intención del artista, ¿no? Y sigue siendo materialmente el mismo. Lo fije un fontanero especializado en productos sanitarios en el baño de tu abuelo, o lo fije un artista sobre un pedestal en una sala de arte, es el mismo mingitorio. Pero en el museo se carga simbólicamente de una significación distinta que en los excusados. Su función cambia, su destino también. Su finalidad primera y utilitaria desaparece en beneficio de una finalidad secundaria y estética. El ready-made entra entonces en la historia del arte, estamos hablando de 1917, ¿no? Hace más de 100 años, y la hace bascular del lado de la modernidad. Desde luego se registran resistencias oficiales a este golpe de estado estético. Imagínate la escena, ¿no? Hacen un concurso de obra de arte y un tipo cae con un mingitorio firmado. Ahí está. Se protesta contra la impostura, la broma, el camelo. Se rechaza transformar este objeto banal en un objeto artístico. El mingitorio es en bruto, no labrado, simplemente está firmado. En cambio, las producciones artísticas habituales están elaboradas, fabricadas y reconocidas como clásicas por las autoridades del medio. ¿Sí? Este es el camino que encontraron para rechazar el mingitorio del concurso, que obviamente no era la intención de Duchamp participar, porque él es también parte del jurado, sino denunciar una situación, ¿no? El arte que es una comunidad, un filósofo fallecido hace relativamente poco tiempo, que es el filósofo del pensamiento débil, Gianni Battimo, definía el arte como una comunidad de admiración. O sea, todos nos ponemos de acuerdo en admirar algo y entonces eso es admirable, por lo tanto es artístico. Y esa comunidad de admiración estaba dada por la legitimidad de palabra. Es decir, pasa mucho también en la filosofía, ¿no? Todo lo que escribe un filósofo es filosofía, todo. Cuando hace una lista de las actividades del día también. Bueno, entonces eso es lo que quería denunciar hace más de 100 años Duchamp. Pero las vanguardias que quieren acabar con la vieja forma de pintar, esculpir y exponer, consiguen imponer el objeto como una pieza superior en la historia del arte. Sí, es icónico el mingitorio de Duchamp. Entonces, los antiguos y los modernos se enfrentan, los conservadores y los revolucionarios, los trasnochados y los progresistas libran una batalla sin cuartel. La historia del siglo XX da la razón a Duchamp. Su golpe de Estado ha triunfado. Su revolución metamorfosea la mirada, la creación, la producción, la exposición artística. Viste que ahora está la historia del arte efímero, eso que no, por definición, obviamente, no dura. Se destruye en el momento de exponerse. No obstante, algunos todavía hoy rechazan a Duchamp y su herencia, apelan al retorno de una época en la que bastaba representar lo real, figurarlo, transmitirlo de la manera más fiel posible. Este acá, si me tomás, es el mingitorio presentado al concurso. Ahí está, el típico mingitorio con una firma de un personaje de historieta. Bueno, Onfray se pregunta, ¿cuál es el sentido de la revolución operada por este meadero? El sentido es la muerte de la belleza que Onfray intenta dar, como otros han dado muerte a la idea de Dios. Por ejemplo, la Revolución Francesa en la historia o Nietzsche en filosofía.
Sí, Nietzsche es el filósofo de la muerte de Dios. Tras este artista, no abordamos el arte teniendo en la cabeza la idea de la belleza, sino la del sentido, del significado. Una obra de arte no tiene por qué ser bella. Se le pide generar sentido. Durante siglos se creaba no para representar una cosa bella, sino para lograr la bella representación de una cosa. Sí, esto es importante. No para lograr una cosa bella, sino para lograr la bella representación de una cosa. No una puesta de sol, frutos en un frutero, un paisaje marino, un cuerpo de mujer, sino un bello tratamiento de todos esos objetos posibles. Duchamp retuerce el pescuezo a la belleza e inventa un arte radicalmente cerebral, conceptual e intelectual, en la búsqueda del sentido. Desde Platón, un filósofo griego idealista para quien la idea prima sobre lo real, que se deriva de ella, la tradición ha enseñado la existencia de un mundo inteligible enteramente poblado de ideas puras, lo bello en sí, la verdad en sí, lo justo en sí, el bien en sí, fuera del mundo inalcanzable por los efectos del tiempo, fuera de representaciones y encarnaciones, estas ideas no tenían necesidad. Así se pensaba del mundo real y sensible para existir, o sea, existían por sí mismas. En cambio, según el pensamiento de Platón y el pensamiento platónico, el de los individuos que lo reivindican, que son la gran mayoría en la historia de la filosofía, una bella cosa define un objeto que participa de la idea de belleza, que se deriva de ella, que proviene de ella. Cuanto más próxima, íntima es la relación que tiene con la idea de lo bello, más bella es la cosa. Cuanto más lejana, menos lo es. Esta concepción idealista del arte atraviesa 25 siglos hasta 1917, hasta Duchamp. El Meadero da muerte a esta visión platónica del mundo estético. Duchamp asesta otro golpe mortal, el de los soportes. Antes de él, el artista trabajaba materiales nobles, el oro, la plata, el mármol, el bronce, la piedra, el lienzo, el muro de una iglesia, etc. Después de él, todos los soportes se hacen posibles. Por ejemplo, los artistas de este tiempo, que son los grafiteros, te pueden hacer un graffiti absolutamente en cualquier pared de cualquier lado. Y vemos en la historia del arte del siglo XX surgir materiales en modo algunos nobles, o sea, para nada nobles, incluso innobles en el sentido etimológico. Así, por ejemplo, los excrementos. Arte con excrementos, eso ya no me gusta, ¿no? De Manzoni. Los cuerpos, ¿sí? El arte sobre los cuerpos. Los artistas del body art, o del accionismo, bien es. El sonido, el meadero, por supuesto. La grasa, el fieltro hecho con pelos de conejo, la luz, el plástico, el tiempo, la televisión, el concepto, el lenguaje, la basura, carteles desgarrados, etc. Viste que hay muchos artistas que buscan sus materiales en los que la gente en su habitualidad descarta, ¿no? En la basura directamente. De donde proviene otra revolución integral, la de los objetos posibles y las combinaciones pensables. Esta revolución es tan radical que siempre tiene opositores. Y bueno, yo en alguna medida soy a mí el arte con algún límite tiene que haber para mí, ¿no? El arte con excrementos ya como que no me estaría gustando. ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? No, para nada, ¿no? Y también está el hecho de que, bueno, cuando hay un canon, el que más se acerca al canon es el más destacado, ¿sí? El que mejor representa el canon es el más destacado. Cuando todo vale, bueno, vale también cosas que se hacen pasar por arte que realmente no lo son. Pero bueno, si hay un límite, si no hay límites todo vale, si hay un límite, ¿quién lo pone y dónde? Esa es la cuestión filosófica, ¿no? Casi siempre los que no poseen el descodificador de ese cambio de época o lo rechazan, como se rechazaría la electricidad para preferir la lámpara de petróleo o el avión para preferir la diligencia, dice Onfray, yo no estoy muy de acuerdo con eso, lamentan esta ruptura en la forma de ver el mundo artístico para preferir las técnicas clásicas anteriores a esta abstracción. Las escenas de Poussin en el siglo XVIII que dan la impresión de una fotografía y una inmensa habilidad técnica, las mujeres desnudas de Rubens en el siglo XVIII también, que retozan en el campo y se parecen a la vecina desnuda que podemos ver por nuestra ventana. Yo no sé, yo no veo la vecina desnuda en la ventana, ¿usted la ve? No, yo tampoco. Las manzanas de Cézanne
en el siglo XIX, incluso si se parecen poco a los frutos reales con los que se hace la compota. Nos gusta o no nos gusta Duchamp, sin duda, pero no podemos dejar de admitir lo que hace la historia del siglo XX. El arte de hoy no puede ser semejante al arte de ayer o antes de ayer. Hay que rendirse a la evidencia. ¿Qué sentido tendría para nosotros vivir lo cotidiano vestido con los trajes que se llevaban en tiempos de la Revolución Francesa? Son muy libres de no aceptar el arte contemporáneo, pero al menos, antes de juzgar y condenar, compréndanlo, hagan el intento de decodificar el mensaje oculto por el artista y solo después tírenlo a la basura si así lo desean, que ese también es un gesto filosófico. Cuando iniciaron esta cuestión de la pintura abstracta, por ejemplo, que yo obviamente no entiendo absolutamente nada y no sé si hay algo que entender ahí, me lo explicó un amigo que es pintor. Se llegaban a lograr tonos o matices nuevos. Por ejemplo, un matiz de azul hasta ahí inexistente y demás. Y eso hacía los valores a gran parte del valor que se da a la pintura abstracta. Hoy, no sé si eso se sigue manteniendo y la pintura abstracta, uno no puede decidir mucho a dónde está lo artístico ahí, ¿no? Tiene que estar muy entrenado el ojo para verlo. Pero bueno, Duchamp dice, sigamos con Onfray, Duchamp da plenos poderes al artista que decide lo que es el arte y lo que no lo es. Pero también da poder a otros actores que hacen arte igualmente. Los galeristas, que aceptan exponer tal o cual obra. Los periodistas y críticos que escriben artículos para dar cuenta de una exposición. Una vez vi una muestra de arte que habían colgado una pelopincho de una pared. Bueno, qué sé yo. Los escritores que redactan el prefacio de los catálogos y apoyan a uno u otro artista. Los directores de museos que instalan en su sala objetos que acceden así al rango de objetos de arte. Es decir, después del meadero de Duchamp, todo vale. La pelopincho en la pared, el círculo de arena entre todos y tipos que se sientan como si estuvieran pensando mientras miran la arena, qué sé yo. Ahí está. ¿Qué es el arte? Una comunidad de admiración en donde elegimos qué admirar, diría Bátimo, ¿no? Y es interesante esto. Bátimo fue consejero del Museo de Arte Moderno de Milán. Entonces contaba que cuando se hacen las exposiciones abiertas, o sea, donde puede ir todo el mundo, lo que se exhibían no eran los originales, sino réplicas, más o menos perfectas, ¿no? Pero réplicas al fin, porque si los originales fueran dañados, el seguro que habría que contratar ante esa eventualidad de un siniestro que dañara alguno de las pinturas originales sería inalcanzable en el valor, o sea, sería absolutamente oneroso, imposible de afrontar para el museo. Entonces, va la gente pensando que ven los cuadros originales y están viendo una réplica. Y bueno, y en realidad se trata de eso, se trata del convencimiento que tienen de ver ahí el arte. Es más o menos como Duchamp esto, ¿no? Admirar una réplica pensando que es el original. Pero también estamos incluidos también acá los observadores, que formamos parte de los mediadores, sin los cuales el arte es imposible. Duchamp pensaba que es el observador el que hace el cuadro. Acá está la clave, es el observador el que hace el cuadro. Una verdad que vale para todas las obras y para todas las épocas. Aquel que se detiene y media delante de la obra, clásica o contemporánea, la crea tanto como su diseñador. Esto se ve mucho en la literatura, ¿no? El escrito se termina de conformar como texto en la lectura o en la escucha de quien accede a él y decide acceder a él y pone su propia perspectiva, su historia, su pertenencia en ese conjunto de signos. De ahí la función esencial confiada al espectador, o sea, somos nosotros, y una confianza importante, un optimismo radical por parte del creador. En efecto, la hipótesis modernista sostiene que la gente sin información, que comienza por rechazar el arte contemporáneo y lo considera carente de valor, no va a quedarse ahí y se decidirá por una iniciación capaz de revelarle las intenciones del artista y el código de la obra. El arte contemporáneo, más que otros, exige una participación activa del observador, pues podemos contentarnos en el arte clásico con extasiarnos ante la habilidad técnica del artesano que pinta un motivo con parecido y fidelidad, o sea, es un arte representacionista en general el clásico. Podemos asombrarnos con la ilusión más o menos grande producida por una pintura que da la impresión de ser verdadera,
En Grecia había un escultor que se llamaba Fidias que decían que de noche, cuando nadie las veía, sus esculturas tan perfectas tomaban vida y caminaban por la polis. O de una escultura a la que no parece faltar más que la palabra. Pero desde el urinario, o sea, desde el mingitorio, desde el meadero, la belleza está muerta. La belleza está muerta. La belleza así con mayúscula. El sentido la ha reemplazado. Nos toca a nosotros, les toca a ustedes, hacer venir, buscar y encontrar las significaciones de cada obra, pues todas funcionan a la manera de un puzzle o de un jeroglífico. Eso es lo que dice Onfray, respondiéndose a la pregunta en qué momento un mingitorio puede ser considerado una obra de arte. Y como ya no se nos está acabando el tiempo, ponemos un separador, no vamos a empezar con otra pregunta, lo que sí vamos a hacer es poner si estás de acuerdo, poner un separador y leer uno de los textos que acompañan esta pregunta. Dale. Vamos a leer un texto de Octavio Paz, que fue un gran escritor mexicano que vivió entre 1914 y 1998, poeta, ensayista, novelista, teórico de la literatura, crítico de arte, que además fue funcionario del gobierno, embajador en la India y ganó el premio Nobel, y que efectúa transiciones teóricas entre las culturas y confronta las épocas con el fin de extraer la especificidad de las civilizaciones. Ese es su plan de investigación. Y se dedica especialmente específicamente a las civilizaciones amerindias. Y Octavio Paz escribió un texto muy cortito que lleva por título ¿Cuándo el objeto se convierte en arte? Los ready-made son objetos anónimos que el gesto gratuito del artista, por el solo hecho de escogerlos, convierte en obras de arte. Al mismo tiempo, ese gesto disuelve la noción de objeto de arte. La contradicción es la esencia del acto, es el equivalente plástico del juego de palabras. Este destruye el significado, aquel la idea de valor. Los ready-made no son el anti-arte, como tantas creaciones modernas, y eso es lo que hablamos cuando hablamos de esta pintura abstracta en la que cabe todo, sino artísticos. Esta cuestión de separar las palabras para hacer ingresar en ellas distintas significaciones, a veces contrapuestas, es muy, y para recargarlas de sentido en cada parte, es muy filosófico, es un recurso filosófico muy habitual. El maestro de esto es Derrida para mí, ¿no? Ni arte ni antiarte, sino algo que está entre ambos, indiferente, en una zona vacía. La abundancia de comentarios sobre su significación, algunos sin dudas habrán hecho reír a Duchamp, revela que su interés no es plástico, sino crítico o filosófico. Sería estúpido discutir acerca de su belleza o su fealdad, tanto porque están más allá de la belleza o de la fealdad, como porque no son obras, sino signos de interrogación o de negación frente a las obras. El ready-made no postula un valor nuevo, es un dardo contra lo que llamamos valioso. Es crítica activa, un puntapié contra la obra de arte sentada en su pedestal de adjetivos. La acción crítica se despliega en dos momentos. El primero es de orden higiénico, un aseo intelectual. El ready-made es una crítica del gusto. El segundo es un ataque a la noción de obra de arte. Noción de obra de arte de la que se suelen apropiar los críticos, mucho más que los creadores. Yo me acuerdo, hay una película maravillosa, argentina, de Eliseo Subiera, que se llama Hombre mirando al sudeste, y hay un personaje que cada vez que entra a determinado lugar se cambia los zapatos. La cantidad de teorías que los críticos elaboraron sobre la idea del sentido de sacarte los zapatos, hacerle sacar los zapatos a ese personaje, fue inabarcable. Cuando le fueron a preguntar a Subiela, después de haber hecho todas esas lecturas en abstracto, ¿por qué? Bueno, él dijo, porque la verdad que el personaje no era muy interesante y me pareció que tenía que realzarlo de alguna manera y se me ocurrió eso. Bueno, en fin, me voy con esto, con las palabras del propio Duchamp, en lo que se llama, en un texto muy cortito que se llama Elogio de los individuos rebeldes. Y con esto nos vamos. Ha sido
una gran tarde para mí, espero que también para ustedes, y está buenísimo terminarla con el elogio de los individuos rebeldes. Si el arte, dice Duchamp, si el arte falla hoy en este país y aparentemente también en Francia, se debe a que no hay espíritu de rebeldía. No hay ideas nuevas que surjan de los artistas jóvenes. Estos pretenden lo mismo que sus predecesores, si bien intentando superarlos. En arte la perfección no existe y siempre se produce una pausa artística cuando los artistas de un periodo determinado se contentan con reanudar el trabajo de un predecesor en el punto donde éste lo ha abandonado y con intentar proseguir lo que él hacía. De otro lado, cuando uno elige algo que pertenece a un periodo anterior y lo adapta a su propio trabajo, esta línea puede resultar creadora. No es nuevo el resultado, aunque sí es nuevo en la medida en que procede de una línea original. El arte viene producido por una serie de individuos que se expresan personalmente. No es una cuestión de progreso, no es una cuestión de acumulación. El progreso no es más que una pretensión exorbitante por parte nuestra. Y con estas palabras de Duchamp terminamos el Media Verdad al Revés del día de hoy. Los vuelvo a saludar, salud y amor. Gracias, Nico, por acompañarme, gracias por estar presente acá. ¿Querés que nos vayamos escuchando un poquito al indio en clave sinfónica? Nos vemos el sábado que viene.